acuerdo con Mario Bunge, la política puede ser entendida como el arte de afrontar o bien rehuir los problemas sociales. Desde luego, el mayor desafío no tiene que ver con construir una sociedad que carezca de problemas, sino con cuáles son aquellos medios que nos permitirán resolverlos, porque tenemos diferentes alternativas, pacíficas, violentas, autoritarias, pero también democráticas. Está claro si nosotros analizamos lo que ha ocurrido en gran parte de la historia del mundo, que la mejor opción que se nos presenta para resolver estos conflictos es aquella marcada por la vía democrática. Rocío Guijarro Saucedo, filósofa, gerente del CEDICE de Venezuela, muchas gracias por acompañarnos a conversar acerca, además de un tema tan importante como cómo resolvemos los conflictos que nos presenta la democracia. Así es. ¿Cómo estás? En el caso de Venezuela, aparentemente la situación podría facilitar que los ciudadanos sientan la tentación de buscar una solución violenta de los conflictos. Sin embargo, no parece ser esa la mejor de las decisiones. Pero quiero decirte que no. Los venezolanos nunca han buscado vías violentas para solucionar sus problemas. El venezolano es una persona pacífica, una persona que siempre se ha desarrollado dentro de los ámbitos de la democracia y el respeto a la Constitución, como la Carta Magna que guía el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada y, por supuesto, la libertad económica. Siempre ha sido así en nuestro país. Incluso la Constitución actual, que fue promulgada por un gobierno autoritario, pues conserva esos principios fundamentales que debe tener y regir una Carta Magna, porque esa es la que le da guía al respeto que deben tener los ciudadanos para vivir en democracia. En este momento, pues Venezuela atraviesa por un tortuoso camino muy delicado, porque esas libertades consagradas en la Constitución y que son parte de la vida en democracia y la vida ciudadana, como son, y que deben ser respetadas, como son la vida, la libertad y la propiedad, están en grave peligro. En grave peligro porque pues un gobierno que ha violentado la Constitución y la norma y las leyes ha tendido todo un marco y una telaraña de control al ciudadano, de controles de todo tipo, controles de precios, controles de cambio, controles a partir de leyes que han minimizado y vulnerado la libertad de los ciudadanos. Y esto ha llevado a que Venezuela está viviendo una situación de escasez, de desabastecimiento de alimentos y medicinas, una cosa tan delicada, ¿no?, para los ciudadanos. Además que las empresas, pues por supuesto, con esta maraña de leyes que te comentaba, pues han dejado de producir porque no tienen la capacidad para hacerlo, producto de la situación del país y de los controles, y además producto también de la expropiación, las estatizaciones, las invasiones que han sufrido las empresas del país. Y aquellas empresas que no son venezolanas pues han optado por irse de Venezuela. Entonces esto ha dejado en la calle a miles de trabajadores, ha dejado a Venezuela en una situación muy, muy difícil, por la que nunca había pasado, porque si había un país que tenía la posibilidad de crecer, de progresar, de vivir en libertad, era Venezuela, porque es un país donde la renta petrolera es un factor fundamental para que se hubiera convertido en riqueza para todos los ciudadanos, ¿no?, en creación de riqueza. Y en estos últimos 17 años que hemos tenido estos gobiernos autoritarios que han conformado este modelo que llaman socialismo del siglo XXI, lo que ha hecho es destruir a la democracia y ha destruido la posibilidad de vivir mejor en mi país. La vigencia de un régimen que resulta contrario a la libertad en sus distintas manifestaciones se puede explicar gracias, por supuesto, al uso de la fuerza, pero también debido al asentimiento, a la aceptación, tolerancia y hasta conformidad que muestran varias personas. No se puede explicar, por ejemplo, algunos regímenes que han tenido larga vida únicamente por haber empleado el terror de manera sistemática en contra de sus ciudadanos.
porque también muchos individuos se han decantado por prestarle de manera voluntaria y pacífica su respaldo. Y en este caso vale la pena subrayarlo para no entender que solo es usando la violencia que las personas permiten que un régimen claramente repudiable continúe teniendo vigencia en sus vidas. Sí, efectivamente, pues no solamente en Venezuela, porque este socialismo del siglo XXI se deslizó hacia otros países que compartieron este modelo o que comparten aún este modelo, como precisamente Bolivia, Nicaragua, bueno, Brasil hasta hace poco, que ahora está tratando de salir adelante con el cambio que hubo allí, y Ecuador. Pero de una manera mucho más laxa. Pero ¿cómo llegaron esos personajes allí, como tú bien decías? Bueno, a través del voto. Entonces se convirtieron en unas autocracias, pero que fueron elegidas por el voto popular, porque el populismo precisamente lo que hace es engañar a través de mecanismos de discursos y de una narrativa y un relato que estos populistas tienen. Pero partiendo siempre de hechos reales. No, porque por uno supuesto. podría sostener que alguien en busca de obtener el respaldo de los ciudadanos se inventa historias fabulosas, empero hasta la manipulación más grosera parte de situaciones concretas y ciertas y que pueden ser evidenciadas por los individuos. En este asunto específico, pues se habla mucho de la pobreza, que es real. El problema está en que sus explicaciones fabulosas no condicen con esa situación, pero ya eso basta para lograr el respaldo de la otra persona. Exactamente, que es precisamente es parte de ese populismo que se ha convertido pues en realidad, y entonces no vienen a lo mejor por la vía violenta, bueno, aunque el gobierno venezolano, el régimen de Chávez en un principio intentó tomar el poder por la vía violenta a través de un golpe militar. Como no lo logró, pues entonces luego de que salió de la cárcel, pues lo intentó por la vía de la democracia, en el buen sentido de la palabra, a la cual no respetó nunca, y se fue por la vía electoral, y con el respaldo no solamente de las clases populares, sino también de las élites, porque creo que en mi país mucha de la culpa también, y por omisión también, de que haya llegado un régimen de ese tipo fue porque también las élites pues creyeron que esa persona que había dado un golpe de Estado podía hacer un cambio, ¿no? Es posible la identificación de militantes, fanáticos, claro, personas que incluso están dispuestas a dar la vida por su gobernante, pero en otros casos también uno puede advertir con mayor facilidad la presencia de oportunistas que no necesariamente están de acuerdo con esos discursos y que lo único que buscan es satisfacer sus intereses. Por supuesto, y de esos hay en todas partes, que son los que llaman los capturadores de renta, ¿no? Que son lo que dicen los economistas, ¿no? Y también los free riders, pues aquellos que se aprovechan de esa situación son los oportunistas, y también nosotros en Venezuela le decimos los enchufados. Entonces, pero bueno, y que no quieren que el régimen cambie porque de alguna manera eso le ha traído beneficios, ¿no? Y ha sido también, bueno, todo un antro, con el conglomerado de la corrupción se ha constituido en Venezuela, ¿no? Porque terminan siendo unos clústeres de corrupción de acuerdo a cada uno de los ámbitos donde se incorporan como unas esponjas, ¿no? Eso pasa no solamente en mi país, sino en todos estos países que han asumido este modelo que viene del modelo cubano. O sea, la influencia de Cuba en Venezuela es a todo nivel y se ha determinado desde hace mucho tiempo que es así, pues, y además el intercambio con Cuba de médicos, profesores de deporte, etcétera, y de asesores en todos los ámbitos a partir del intercambio que por petróleo le da a Venezuela. Entonces tenemos allí el mismo modelo cubano con un poco de dinero que ya se acabó, porque los precios del petróleo, que es la renta, como te decía antes, que en Venezuela le hubiera permitido ser una nación próspera, pues tuvo la posibilidad en el principio del gobierno de Chávez de tener una cantidad de dinero increíble por el precio del petróleo, pues eso se derrumbó. Y en este momento pues los precios del petróleo están muy bajos y no permiten la entrada de divisas al país, manejada por el gobierno, por supuesto, porque con el control de cambios que tenemos, los venezolanos no podemos tener una moneda dura
sana que nos permita ahorrar, que nos permita labrar nuestro futuro, ni siquiera viajar, porque no tenemos esa posibilidad. Entonces, bueno, las divisas que le llegaban a Cuba a través de los barriles de petróleo que el gobierno venezolano le daba, pues se han tenido que reducir también, ¿no? Entonces el intercambio ahora ha sido un poco más lento. Pero entonces toda esta maraña de cosas producidas por el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que un modelo que lo que trae es miseria, pobreza, eso sí trae miseria y pobreza, y lo estamos viviendo los venezolanos en carne propia, y nunca creí que íbamos a llegar a esto, ¿no? Y esta situación delicada, como te decía antes, ha producido una diáspora increíble como nunca. Venezuela no migraba, el venezolano no migraba, el venezolano salía a pasear, y ahora hay una diáspora increíble de jóvenes talentosos que, como tú, pues no encuentran ninguna posibilidad de progresar en mi país. No hay calidad de vida, la inseguridad. No pueden comprarse ni siquiera un carrito porque el parque automotor cada vez está más obsoleto, porque no hay posibilidad de que vengan carros ni que se ensamblen carros. Aún así, pese a lo adverso que resulta el panorama en sus diferentes dimensiones, se continúa apostando por una vía pacífica y una solución democrática a ese conflicto. Y se lo hace por coherencia, porque se aprecia la libertad y no se la podría traicionar sugiriendo otros planteamientos. Así es, y fíjate que el venezolano nunca se sale de la vía constitucional para lograr el cambio, y en este momento estamos apostando a una figura constitucional que es el referéndum revocatorio, con el objeto de posibilitar alguna transición que nos permita enrumbar al país y salir de esta crisis tan fuerte que tenemos. El referéndum revocatorio está consagrado en la Constitución como un mecanismo de revocar al presidente de la República y luego ir a una elección. Eso sí se hace en este año 2016, ¿no? Por supuesto, el gobierno está poniendo todos los obstáculos posibles para que esto no se haga en el 2016, porque bueno, ningún gobierno quiere que lo revoquen, pero este gobierno está en unos niveles de impopularidad bastante grandes por toda la dimensión que tiene la crisis, que ha afectado a las clases más bajas con más intensidad, porque eso es lo que pasa. Estos gobiernos creen que van a salir de la pobreza, o la gente cree que va a salir de la pobreza con dádivas y subsidios, etcétera, y lo que termina siendo es más pobre, porque no hay nada peor que la hiperinflación, que la escasez, el desabastecimiento, para empobrecer más a los que menos tienen. Entonces, la posibilidad de un referéndum revocatorio que está consagrado en la Constitución, como te decía, y que de alguna manera el sector unido de la oposición, que está en la mesa de la Unidad Democrática, lo ha lanzado como una opción para salir de la crisis, está siendo obstaculizado por el régimen a través de su Consejo Supremo Electoral, pero sin embargo se está haciendo todo lo posible para que sea un hecho este año 2016, porque de hacerse este año pasaríamos inmediatamente a los 30 días a un proceso electoral para elegir a un nuevo presidente. El gobierno, que no quiere eso, por supuesto, dice que el revocatorio no será este año, sino en el 2017. ¿Qué pasa si es en el 2017? Asumiría el vicepresidente de la República, ya no se podría hacer elección, y este vicepresidente pasaría a ser el presidente y duraría todo el periodo que falta para la elección general de presidente, que sería en 2018, sí. No esperamos sino que esa senda de la libertad continúe orientando a los venezolanos y se pueda resolver de manera definitiva este serio problema que ha traído consigo el chavismo. Gracias, Rocío Guijarro Saucedo, por haber participado y quien ha estado también presente aquí en el Congreso de la Real. Muchas gracias, y sabemos que los venezolanos vamos a lograr nuestra libertad más pronto que tarde, porque eso es lo que deseamos para el futuro de nuestros hijos y de nuestra familia.